El día de ayer, la consultoría Integralia presentó un análisis de lo que ha representado y seguirá representando el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Dice que advierte 9 riesgos en la militarización: el desbalance en la relación cívico-militar, la pérdida de capacidades de instituciones civiles del Estado, una estrategia de seguridad eficiente, el debilitamiento del pacto federal, policías municipales y estatales que han sido relegadas a un segundo plano, lo platicábamos hace un momento con Ivonne Melgar. Se mantienen violaciones a los derechos humanos, incentiva la corrupción y la opacidad, una gradual politización del ejército y una problemática participación de los militares como agentes económicos. Vamos a platicar al respecto de este reporte especial de Integralia llamado La militarización en México hacia la consolidación de una política de Estado, con Jack Cost, quien es analista, consultor especializado en análisis político. Jack, gracias por estar con nosotros. Buen día, Pascal. Es un gusto estar contigo y con tu auditorio. Y pues sí, Pascal, como tú muy bien mencionabas, en Integralia Consultores un tema que nos preocupa mucho de nuestra vida pública actual es la gradual militarización de diferentes funciones del gobierno civil, entre ellas las de seguridad pública, que lleva ocurriendo pues ya más de 15 años desde el sexenio de Felipe Calderón, pero que en este gobierno se ha redimensionado este fenómeno de la militarización, pues las Fuerzas Armadas han adquirido nuevas facultades ajenas a las de seguridad nacional, como por ejemplo la administración de puertos y aduanas, la construcción de obra pública, la entrega de libros de texto y vacunas, entre muchas otras, y esto sin duda es preocupante hacia el futuro. A ver, el uso de las Fuerzas Armadas en todas estas tareas es, digamos, un reconocimiento de la falta de capacidad o que no existen servidores públicos civiles capacitados para realizarlas, o a pesar de que existen servidores públicos con esas condiciones, de todos modos se está echando mano, por las razones que sea, de elementos de las Fuerzas Armadas? Es una excelente pregunta, Pascal, y en Integralia consideramos que lo que está ocurriendo en este sexenio es que el presidente López Obrador ha observado a las Fuerzas Armadas como un vehículo fácil para llevar a cabo sus políticas y programas. Esto se debe a que las Fuerzas Armadas pues son un cuerpo muy jerárquico y vertical. En ese sentido, pues acatan las instrucciones de manera más rápida y eficiente que un cuerpo civil, y además, y esto es especialmente preocupante, Pascal, pues son cuerpos mucho más opacos que las instituciones civiles. Esto implica que las Fuerzas Armadas se pueden saltar ciertas obligaciones de transparencia y rendición de cuentas que sí tienen las instituciones civiles, y esto pues obviamente las hace avanzar más rápido en los proyectos que llevan a cabo, pero pues implica, insisto, opacidad y falta de rendición de cuentas. En ese sentido, la militarización no se debe a una falta de capacidades del Estado, sino a una, pues digamos, necesidad del presidente López Obrador de sacar adelante sus proyectos y programas a como dé lugar. Se dice a menudo que una de las ventajas de recurrir a las Fuerzas Armadas es que son instituciones, el Ejército y la Armada, con menos corrupción que las instituciones civiles. ¿Qué es lo que dice pues la investigación que ustedes realizaron para este reporte? Lo que dice, Pascal, es que más bien la militarización de tareas del gobierno civil crea un riesgo de corrupción en las Fuerzas Armadas por dos motivos principales. El primero de ellos es que los militares en este momento están manejando una gran cantidad de recursos e, insisto, administrando pues obra pública, las aduanas, y esto, sea la institución que sea, no porque sea civil o sea militar, sea la institución que sea, crea un riesgo de corrupción. Y en segundo lugar, pues las Fuerzas Armadas pueden ser utilizadas como vehículo por parte del gobierno federal para saltarse las trabas de rendición de cuentas, de transparencia, y para asignar recursos de manera arbitraria.
Entonces, lejos de ayudar a acabar con la corrupción, el uso de las Fuerzas Armadas crea nuevos incentivos para la corrupción. Bueno, hablando de la falta de transparencia, pues todavía no tenemos claro lo que ocurrió. Este es un tema de seguridad pública con la muerte de esta pequeña Heidi en Nuevo Laredo. La semana pasada el presidente dijo que el secretario de Defensa informaría al respecto y pues hasta ahora no solamente no tenemos el reporte de lo investigado, sino ni siquiera sabemos cómo se está llevando a cabo la investigación del caso. Creo que este es un ejemplo muy claro de, como tú lo decías, Pascal, de la opacidad en las Fuerzas Armadas y de cómo los civiles tenemos muy pocas herramientas para pedirle a los militares que rindan cuentas, que transparenten su actuar y sobre todo cómo los militares, pues en muchos sentidos, siguen blindados ante las investigaciones civiles y ante la justicia debido a que, bueno, son una institución muy cerrada que además tiene su propio sistema de justicia militar. Y eso es otra grave preocupación que tenemos, la posible el posible aumento de las violaciones a derechos humanos debido a esta impunidad. Pues Jack, cuéntanos dónde puede consultarse completo este reporte, si eres tan amable. Claro que sí, Pascal. Los invitamos a revisarlo en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @integralia_mx y en nuestra página web que es integralia.com.mx. Gracias, Jack, muy amable. Al contrario, fue un gusto, Pascal. Saludos al auditorio. Gracias. Bueno.